Entonces, ya sabiendo que una quemadura puede haber varios tipos, vamos a ver cómo la podemos nosotros ver su gravedad, ¿ya? La severidad de las quemaduras pueden variar desde una irritación leve, en el caso de una quemadura por radiación, por ejemplo, hasta la ceguera total, que puede ser ocasionada, por ejemplo, con una quemadura por un alcalino, ¿ya? Las quemaduras, sus causas pueden ser diversas. Puede ser por algún contacto por alguna sustancia, por algún polvo, por algunas cenizas, gases, radiaciones, ¿ya? Químicos, de limpieza, de uso diario. De acuerdo a cada uno de ellos, podemos perder incluso la visión, como acaban de ver. Los más peligrosos ya hemos escuchado cuáles son, los más leves ya estamos viendo cuáles son, ¿ya? Las provocadas por los químicos, ¿ya? Básicamente ácidos y alcalinos más que todo van a ser las más peligrosas, ¿ya? Por lo que son los primeros auxilios en el lugar del accidente van a ser muy importantes para su manejo. ¿Qué quiere decir? Que en estos dos últimos, quemaduras ácidas y alcalinas, ¿ya? Es muy importante atenderlos a tiempo, atenderlos rápido, incluso en el momento, en el lugar donde están, ¿ya? Fácilmente ustedes, si tienen un familiar, un hermano, un primo, un amigo, un vecino, ¿ya? Que tenga un tipo de esta quemadura, lo más apropiado es hacerle un lavado ocular. Pueden comprar un suero fisiológico en la botica, que lo pueden encontrar, o si no, con agua destilada o con agua embotellada, tratar de nivelar básicamente el pH del ojo. Ya, eso dentro de los primeros auxilios que le pueden dar es eso, tratar de nivelar el pH del ojo. ¿Ya? Para eso usar un suero fisiológico o de repente agua embotellada. ¿Ya? La epidemiología. ¿Ya? Vamos a ver que las quemaduras oculares van a ser entre el 7 al 8% de las lesiones en el ojo, ¿ya? O sea, van a ser causas de visita al oftalmólogo, pero no van a ser exclusivamente la más recurrente. La más recurrente hasta ahorita va a seguir siendo la de cuerpos extraños, ¿ya? Ahora, de 3 a 4% van a ser ocasionadas, ¿por qué? Por accidentes laborales, ¿ya? De repente en su trabajo ha tenido contacto con algo, le ha caído algo, soldadores, ¿ya? Limpiezas, han tenido contacto de algún tipo. Ahora, del 100%, el 84% van a ser quemaduras químicas y el 16% van a ser térmicas, ¿ya? Del 100% de quemaduras, el 84%, casi la totalidad, van a ser o bien por alcalinos o bien por ácidos, ¿ya? Y el 16% van a ser térmicas solamente, ¿ya? Ahora, de este 84%, a menos un cuarto va a ser ácido y el resto va a ser de alcalinos. Ahora, ¿por qué los químicos son en mayor cantidad y por qué los alcalis o alcalinos son en mayor cantidad? Porque son justamente estos alcalis, estos alcalinos, los que vamos a encontrar en el hogar, ¿ya? Estos son los que vamos a encontrar en el hogar, en la casa, ya sean productos de limpieza, productos de construcción, ¿ya? Es por eso que la mayoría de esto de aquí, de estas quemaduras químicas, van a ser por alcalinos, porque todos ellos se van a dar generalmente en el hogar, ¿ya? Ahora, las quemaduras van a consistir en daño en dónde? Conjuntiva, esclera, párpados y más importante, la córnea, ¿ya? Ahora, las quemaduras químicas que están ocasionadas a la córnea, esta última que mencioné, van a ser las que van a necesitar una urgencia mayor, o sea, básicamente una emergencia. ¿Por qué? Porque si es que no se atienden a tiempo, si es que no se atienden rápido, incluso los primeros auxilios in situ en el mismo lugar, ¿ya? Los primeros auxilios en el mismo lugar no se da, este paciente podría perder la función, la visión, rápidamente, ¿ya? Ahora, la gravedad que va a tener el ojo, especialmente la córnea, se va a relacionar a dos puntos. Uno, a la duración a la exposición, cuánto tiempo ha estado expuesto a este producto. Y el segundo, el agente que la ha causado. Son estos dos factores los que van a modificar la gravedad de esta quemadura, ¿ya? Por eso tenemos que tener en cuenta qué cosa, el pH de la solución. Si es un pH demasiado bajo, va a ser un pH ácido o alcalino.
pH bajo. ¿Cuánto es el pH neutro? A ver, pH neutro. ¿Y sabe cuánto es el pH neutro? Ah, exacto, 6 a 7. Ya, 6 a 7. Un pH más bajo que es ácido o alcalino. Dice ácido o alcalino. Ácido. Exacto, ácido. Ya, un pH más bajo va a ser un pH ácido. Un pH más alto va a ser un pH alcalino. ¿Ya? Teniendo presente que los pH inferiores a 3, o sea, pH ácidos inferiores a 3, van a causar más daño. Y pH superior a 12, que son alcalinos, también van a causar mucho más daño todavía. ¿Ya? Ese es el primer punto que debemos tener en cuenta, el pH del agente que ha caído sobre la superficie. Segundo, ¿cuánto tiempo de duración ha tenido el ojo, la córnea, con este producto? Si ha tenido segundos, si ha tenido minutos, si ha tenido unas horas, ¿ya? Siguiente va a ser qué tanta cantidad ha caído. Ya, por ejemplo, lejía, si ha caído una gotita, si se ha caído todo el frasco, ¿ya? Siguiente, la solución de penetrabilidad. ¿Qué tanto va a penetrar? ¿Ya? Por ejemplo, un alcalino va a ser mucho más dañino porque va a penetrar justamente más. Ya vamos a ver un poquito más de esto. Ya en cambio un ácido no. El ácido va a causar necrosis de tejido, o sea, lo va a matar, va a dañar las células. Obviamente va a perder función visual, pero este daño, al matar células, estas células se van a endurecer y va a evitar la penetración de este producto. En cambio, un alcalino hace todo lo contrario, saponifica, o sea, deshace la córnea. Ahora vamos a comenzar primero con quemaduras físicas, ¿ya? O térmicas. ¿Ya? Vamos a tener aquí lo que es la quemadura térmica y la quemadura ultravioleta. ¿Ya? La quemadura térmica, como dice su nombre, va a ser cuando estemos en contacto con un agente, ya sea líquido o gas, pero caliente. Líquido, gas, gases o cualquier metal fundido, cualquier cosa que sea caliente. ¿Ya? Ahora, los daños que van a ocasionar estos factores, estos productos, solamente van a dañar la superficie que ha tenido contacto con este producto. Por ejemplo, si el gas, si ha tenido contacto agua caliente sobre el ojo, solamente va a dañarse la parte que ha tenido contacto con el agua caliente. De repente han parpadeado, va a dañarse los párpados, o de repente ha caído en una zona de la conjuntiva, de la esclera, solamente esa parte. Si solamente ha caído a la mitad de la córnea, solamente esa parte se va a dañar, no a otras zonas. ¿Ya? Del mismo modo con la radiación ultravioleta. ¿Ya? Que esta de acá va a causar daños, pero va a causar daños en el epitelio corneal. No va a ser un daño muy severo, va a ser un daño leve que puede desaparecer en 1 o 2 días, ¿ya? Pero eso sí, a pesar de que puede desaparecer en 1 o 2 días, lo más común es que produzca un tipo de queratitis, como dice su compañero, queratitis punteada, que son pequeñas zonas del epitelio corneal que van a morir, que va a ser dañado. Obviamente la queratitis es dolorosa, o sea, sí va a tener un dolor intenso, ¿ya? Aparecerá a los pocos minutos que ha tenido contacto con la radiación ultravioleta, ¿ya? Pero esto va a desaparecer en cuestión de 2 días aproximadamente, ¿ya? Y como el epitelio corneal es la única capa de la córnea que se puede regenerar, el daño ocasionado va a desaparecer, ¿ya? Entonces, estas van a ser las quemaduras físicas, las térmicas y la ultravioleta. Y ambas no van a provocar un daño muy extenso en la superficie ocular. ¿Ya? La ultravioleta solo superficial, la térmica solamente en la zona que ha tenido contacto con la quemadura, con el medio, el agente físico. ¿Ya? Los principales síntomas cuáles van a ser dolor en el ojo, fotofobia, lagrimeo y disminución de la agudeza visual. ¿Ya? Son los 4 principales factores que van a tener justamente estos quemaduras físicas. ¿Ya? Los signos que van a tener para ambos, hiperemia, blefaroespasmos, queratitis y lagrimeo. La hiperemia por la irritación que va a tener,
los blefaroespasmos por los movimientos que van a estar parpadeando, cerrando los ojos por el dolor, la queratitis que va a ser por las zonas del epitelio corneal que va a ser dañado, y el lagrimeo puede ser un lagrimeo reflejo. Siguiente parte, vamos a irnos a lo que son quemaduras químicas. Un segundito, por favor. Disculpen. Ya. Siguiente, ahora nos vamos a las quemaduras químicas, ¿ya? Estas de acá ya van a constituir una verdadera urgencia, y hasta considerando en una parte es una emergencia, de acuerdo sea el caso, ¿ya? Una urgencia grave, ¿ya? Una emergencia en algunos casos, ¿ya? Ahora, estas quemaduras químicas pueden producirse por varios productos químicos, como dice su nombre, entre ácidos y alcalinos. Los más comunes van a ser los alcalinos porque son productos que vamos a encontrar en nuestro hogar, productos de limpieza básicamente, detergentes, cosméticos, diluyentes de pintura, blanqueadores, desinfectantes, destapadores de tuberías, amoníaco, pesticidas, fertilizantes, etc. ¿Ya? Esos van a ser algunos productos que la mayoría de ustedes tienen en su casa. Ya por eso que cuidado cuando tenga un niño ahí que esté agarrando las cosas, que se le eche la cara, los ojos. Por eso que la mayoría de estos productos, cuando ven las indicaciones, que dice, en contacto con los ojos, lavar con abundante agua rápidamente. ¿Ya? Eh, Siguiente. ¿Ya? Luego, la película lagrimal. ¿Cuánto de pH tiene la película lagrimal? La película lagrimal tiene un pH aproximadamente de 7.1 a 8.1. ¿Ya? Cualquier sustancia, ya sea alcalina o ácida, va a alterar este equilibrio. ¿Ya? Este equilibrio de la película lagrimal, o sea, al dañar su equilibrio, va a hacer que la película lagrimal por un determinado tiempo no se adhiera bien, de repente este un problema en la capa acuosa, en la capa mucinosa, en la capa eh, lipídica, ¿ya? Por el cambio de pH, ¿ya? Ahora, el pH de la conjuntiva va a ser entre 6.8 a 7.4, un poco menor que el de la lágrima, ¿ya? Ahora, los pH realmente dañinos van a ser los que van a ser inferiores al 3.5 ácidos o mayores a los 12, que son aquellos que van a ser dañinos y van a perforar las estructuras oculares, ¿ya? Superiores a 11.5 ya van a causar daños irreversibles. O sea, alcalinos que tengan pH superior a 11.5 o 12 a más, los daños que van a tener ya no van a poder repararse, ya no van a poder solucionarse. Las más severas, como les había mencionado no solo hoy sus compañeros, sino en las clases anteriores, van a ser los alcalis o los alcalinos. ¿Por qué? Porque estas van a ser aquellas que van a penetrar rápidamente las estructuras oculares. Ya rápidamente van a entrar, van a comenzar a deshacer, van a comenzar a traspasar la superficie del ojo. ¿Ya? Y es por eso que van a ser las más dañinas. ¿Ya? Los ácidos, en cambio, lesionan el ojo en un menor grado. ¿Por qué? Ya que las proteínas de la córnea se van a ligar a ellos actuando como una barrera. ¿Ya? Y la córnea coagulada, o sea, cuando ya muera ciertas zonas de la córnea, cuando haya una necrosis de tejido, va a impedir la misma penetración de los ácidos. O sea, en los ácidos, la ventaja que tiene que las proteínas de la córnea se alinean, se ligan a los ácidos, ¿ya? Eso hace que no penetre, y encima, la necrosis de tejido corneal hace que la córnea sea más dura e impide la penetración de estos ácidos, ¿ya? Ahora, la mayoría de estos elementos, ¿qué les puede causar? Daño en la red trabecular, ¿ya? Por ejemplo, cloro, cementos, yeso, va a causar un daño en la red trabecular o en la malla trabecular. La malla trabecular, ¿para qué es importante? Para el drenaje del humor acuoso. Al ver un daño en la red trabecular, ¿qué va a poder ocasionar? Un o una, ¿qué patología? Un O primero, glaucoma. un glaucoma. Primero va a causar una elevación de la presión intraocular, posterior a eso, un glaucoma. Acá, por ejemplo, le muestro dos imágenes de un ácido y de un alcalino, ¿ya? En primera etapa,
vamos a ver un factor. Cuando digo fase aguda, me refiero al momento en el cual ha tenido contacto el ácido y el alcalino con el ojo. Por ejemplo, visualmente, ambos son muy marcados, ¿ya? Pero el de ácido parece más marcado, ¿verdad? Por la misma necrosis de tejido, daño en el tejido, pero esto de acá va a provocar una barrera. El ácido también, pero comienza otro factor, comienza a saponificar, comienza a degradar tejido, el alcalino, ¿ya? En cambio, cuando ya pasó una etapa de reparación, o sea, cuando ya lleva un tratamiento, un ácido, por ejemplo, este es el mismo ojo, ¿ya? Un ácido, hay zonas del ojo que se van a recuperar, ¿ya? Por ejemplo, estas zonas van a quedar bien, va a haber zonas que van a tener opacidades, por ejemplo, en la zona superior, esta zona temporal, ¿ya? Va a haber opacidades, ¿ya? Va a aparecer córnea, pero de igual modo, el daño va a ser menor. En cambio, en un alcalino, después del tratamiento, el daño va a ser mucho mayor. ¿Por qué? Porque justamente otro cambio va a ser que los alcalinos van a dañar todo lo que es el limbo, ¿ya? Y el limbo, como vamos a ver y como mencionaron sus compañeros, es una de las zonas que de repente no se le presta mucha importancia a nivel ocular, pero es una zona muy importante para la regeneración de la córnea. Sin el limbo, la córnea no se puede regenerar. Si la córnea no se regenera, especialmente el epitelio, la córnea se daña, ¿ya? Entonces vemos como el cambio, miren, son el mismo ojo, las dos fotos de arriba son tomadas al poco tiempo que han tenido contacto con el ácido y con el alcalino, y estas son las estructuras del ojo después de un tratamiento que han llevado. Una quemadura por ácido, hay una buena recuperación, hay poca cantidad de secuelas, en cambio el alcalino, las secuelas son mucho mayores. Entonces, vamos a comenzar con los ácidos, ¿ya? Los ácidos van a tener lo particular de que van a opacificar la córnea, como les mostré en esta imagen, van a opacificar la córnea. Pero a su vez enlentecen la penetración de esta misma sustancia, ¿ya? Como les había mencionado, las proteínas de la córnea se ligan a los elementos del ácido, hay necrosis del tejido, esto impide la penetración del ácido, en lo cual hace que el daño no supere esa zona, ¿ya? Inicialmente son más aparatosas. ¿A qué me refiero con esto? Que inicialmente se notan más graves, pero menos graves que las alcalinas. Ya, aparentemente al inicio, la primera impresión, son muy marcadas, o sea, una persona se asusta rápidamente, pero en realidad son menos graves que las alcalinas. Los principales ácidos van a ser acetílico, sulfúrico, sulfuroso, nítrico, algunos que podemos encontrar en las baterías, ¿ya? La mayoría de estas quemaduras por ácido se va a dar generalmente en ambientes de trabajo, ¿ya? Accidentes industriales o de repente por alguna explosión o derrame de fluido de alguna batería, ¿ya? De igual modo, lesiones leves si el pH no es mayor si es menor a 2.5, ¿ya? Si el pH es 4, es 5, es 3.5, los daños van a ser menores. Si el pH es 2, 1, 0.5, el pH va a ser las lesiones van a ser un poco más graves, pero de igual modo van a ser menos graves que los alcalinos. ¿Ya? Hay algunos ejemplos de algunos ácidos, ¿ya? Como les había mencionado, las quemaduras por ácido forman una barrera de tejido necrótico, ¿ya? Que tienden a limitar la penetración, ¿ya? Y el daño. Justo lo que estamos viendo acá. La caída del ácido causa una necrosis de tejido y eso impide que el ácido siga penetrando, ¿ya? Causan coagulación de proteínas en el epitelio de la córnea, lo que limita aún más la penetración. ¿Ya? Se ligan las proteínas de estos dos elementos, de la córnea y del ácido. El tratamiento o el manejo que se debe dar. ¿Por qué vamos a ver esta parte de manejo? Porque esta parte de manejo es muy importante porque, como les dije, estos dos tipos de quemadura deben tratarse a tiempo. Ustedes, incluso ahora que están estudiando, si tiene de repente un vecino, un hijo, un hermano, un niño, un familiar
que haya tenido contacto con cualquiera de estos elementos, lo primero que deben hacer es el lavado ocular. Ya vamos a llevar, pues, ¿quién tiene ese tema? Creo que tiene Julia. Ya vamos a llevar ese tema de lavado ocular que lo deben hacer rápidamente. ¿Ya? Ay, disculpen si estoy un poco afónico. Ya, siguiente parte, el tratamiento. Dentro del tratamiento vas a tener primero la irrigación extensa de agua lo más rápido posible después del accidente. ¿Ya? Este va a ser el principal tratamiento que vamos a darle. Irrigar agua lo máximo posible. ¿Para qué? Para nivelar el nivel de pH y para eliminar las sustancias del ácido. ¿Ya? Todas las estructuras deben ser irrigadas. El ojo, versión de párpados, conjuntiva tarsal, vulvar, todo, absolutamente todo el ojo. ¿Ya? La irrigación no debe suspenderse hasta que el pH del ojo vuelva a su estado normal. ¿Ya? Hasta que este dolor que siente el paciente disminuya. No es que va a desaparecer, pero sí disminuye hasta cierta cantidad. ¿Por qué? Porque cuando siente esta disminución de dolor, ya es porque el pH ya se está comenzando a neutralizar. ¿Ya? Ahora nos vamos con las quemaduras por alcali o por alcalinos. ¿Ya? Las quemaduras por alcalinos, estas van a tender a causar mucho más daño en la córnea. ¿Ya? Debido a que van a penetrar rápidamente de forma intraocular. ¿Ya? Van a dañar no solo la parte superficial de la córnea, porque la van a deteriorar, se van a deshacer de ella, sino va a llegar hasta el estroma, ¿ya? Que es la parte más gruesa de la córnea. En algunos casos podría penetrar ¿hasta dónde? Hasta la cámara anterior. En cambio, la quemadura por ácido, ¿ya? Solamente va a tener un daño del epitelio corneal, ¿ya? Por ejemplo, acá vemos dos fotos. Una quemadura por alcalino, en la cual, miren, todo esto que está deshecho ahí como una capa, es el epitelio, en la cual el epitelio corneal ya está ausente, va deshecho completamente. Eso se llama saponificación. En cambio, una quemadura solamente va a dañar, va a causar daño, pero solamente va a dañar el epitelio. Ya, las quemaduras por alcalis, ¿ya? Estas van a penetrar mucho más rápido que los alcalinos, ¿ya? La saponificación de los ácidos grasos de la membrana celular van a provocar la ruptura celular y la muerte de ellas. Les había mencionado la saponificación de la semana pasada. Saponificación es cuando estas membranas de las células se deshacen, se rompen. Eso hace que las mismas células comiencen a deshacerse, ¿ya? Muy bien. Bueno, luego causa daños, inflamaciones, ¿ya? Necrosis, daños, todo eso. Y en el peor de los casos puede llegar hasta la cámara anterior entre 5 a 10 minutos. Quemaduras químicas, en esto sí vamos a tener cuidado porque estos son los productos que van a encontrar en casa. ¿Ya? Cuidado con los niños, ustedes mismos, con el cloro, soda cáustica, lejía, limpieza, eso de limpieza de servicio, limpieza de tuberías, ya algunos elementos de construcción como cemento, como ¿qué se llama? Cal. ¿Ya? El manejo. De igual modo, el manejo tiene que ser rápido. De igual modo, tiene que ser con un lavado ocular rápidamente. Pueden hacerlo rápidamente con el suero fisiológico, con Ringer, con lactato, aunque lo más sencillo que pueden encontrar es suero fisiológico o solución fisiológica. Si encontramos algunos restos, retirarlos y continuar con el lavado con una eversión profunda de todas las estructuras. Me refiero a restos cuando sean, por ejemplo, pedazos o residuos de cemento, de cal. ¿Ya? El lavado ocular ya lo vamos a tener en otra clase. ¿Ya? Después de esto, ¿qué consigue? ¿Qué sigue? Continuar con la anamnesis. ¿Ya? O sea, ustedes ya han llevado, bueno, estamos llevando conmigo la parte de anamnesis, historia clínica, ¿verdad? Si en caso pasase esto en un momento, es mientras van haciendo la irrigación, tienen que ir hablando con el paciente, ¿ya? En paralelo, van haciendo un lavado ocular, van preguntando qué sustancia le ha caído, hace cuánto tiempo le ha caído, en dónde fue donde tuvo el accidente, cómo está su visión, señor, cuando está caminando estaba viendo bien, estaba viendo borroso. Bueno, todo eso mientras están dando el tratamiento inmediato.
En el examen físico, ¿qué tienen que ver? Dos cosas, lo subjetivo y lo objetivo. Lo subjetivo, ¿ya? Que es todo lo que el paciente les va a decir, si tiene dolor, si tiene ardor, sensación de cuerpo extraño, ya que todo lo que siente el paciente. Y dentro de los objetivos van a ver todo lo que están visualizando. Su ojo rojo, de repente si están viendo un lagrimeo abundante, si ha entrado de repente con los ojos inflamados, ¿ya? Si tiene la presión intraocular elevada de repente. Eso se puede ver incluso palpitando, lavando, porque cuando la presión intraocular está muy elevada, la córnea está muy hinchada, ¿ya? Ahora, un punto muy importante es que cuando no hay dolor, tenemos que preocuparnos. ¿Por qué? Porque cuando no hay dolor, es porque los nervios han sido dañados, ¿ya? ¿Se acuerdan que les mencioné esto la semana pasada, la semana antepasada? Cuando hay dolor, normal porque todavía los nervios están funcionando, pero cuando deja de haber dolor, ya ha habido daño en los nervios, ¿ya? Y si hay daño en los nervios, ¿ya? Porque la penetración ha sido muy profunda. Esa ya sea en cualquier estructura, ya sea en el ojo, en la pierna, en el brazo, donde sea, ¿ya? Luego, después de esto, ¿qué podemos hacer? Una biomicroscopía, examinar todo lo que es el segmento exterior. Después de esto, no el mismo día, sino mucho después, un par de días después, un par de horas después, evaluar el daño que ha sido ocasionado, ¿ya? De repente, esto no va mucho para lo que es ácido alcalino, porque demora el tiempo de tratamiento, pero sí para caso de quemaduras físicas, ¿ya? Fluoresceína para evaluar la extensión del daño y la oclusión, eso sí puede ser en cualquiera de los tipos de quemadura, para evitar el ingreso de cualquier agente patógeno a la zona. Ahora, los grados, que es lo que sus compañeros han estado mencionando, ¿ya? Grado 1 es cuando solamente va a haber lesión en el epitelio. No va a haber isquemia. ¿Qué es una isquemia? ¿Qué quiere decir? La isquemia es cuando se disminuye la cantidad de sangre. Disminuye la cantidad de sangre en esta zona. Al disminuir la cantidad de sangre en una zona, hay menos oxigenación, hay menos nutrición y hay más daño en tejido. En el grado número 1 hay lesión, pero no hay isquemia, o sea, la irrigación sanguínea está normal. En el grado número 2 ya vamos a ver que hay una erosión corneal, ya una erosión corneal acompañado con una isquemia, o sea, ¿qué quiere decir? Que hay una disminución en la vascularización de la zona, disminución en la cantidad de vasos e irrigación sanguínea. Al haber esto, va a haber una disminución en la nutrición y oxigenación, ¿ya? Y otro punto, va a haber un daño en el limbo, ¿ya? Generalmente menor del 33%, ¿ya? O sea, la tercera parte máximo. En el grado número 3, vamos a tener una pérdida total del epitelio. Ya no va a ser una simple úlcera, una pequeña herida superficial, sino que ya va a ser toda la pérdida del epitelio, incluso hasta llegar al estroma, ¿ya? La isquemia va a ser mucho mayor, o sea, va a haber una disminución mucho más marcada de irrigación sanguínea, y el daño en el limbo va a ser entre el 33%, o sea, entre la tercera parte hasta la mitad, con cierta formación de escaras o de esas escamas que vi en las fotos anteriores que les mostré. Y en el número 4, que es el más grave, vamos a ver cuando la córnea ya está opaca, ya está adelgazada, ya ha habido una pérdida total del epitelio, hay zona de perforación, ha habido una inflamación de la cámara anterior que ya se ha puesto más estrecha, el humor acuoso también ha estado más cambiado, necrosis de la conjuntiva, una isquemia mucho mayor, ¿ya? Y un daño en el limbo mayor al 50%. Y todo esto podría producir un par de cambios como lo que es cataratas, glaucomas, ¿ya? Y producción de esas escaras o escamas que habíamos visto de degradaciones. ¿Ya? Estos son los grados en cuanto a las quemaduras. ¿Ya? Mientras el primero lo vamos a tener más presente en quemaduras físicas, estos últimos lo vamos a tener más presente en quemaduras químicas. Los tres últimos grados, ya el 2, el 3 y el 4. Aunque el último va a ser más marcado para el tipo de alcalino. ¿Ok? Ya, chicos. ¿Alguna pregunta? Me disculpa si estoy un poco afónico, por favor.